Si hubiera escuchado atentamente cada palabra que dijo aquel día, quizás no habría pasado 7 años de mi vida entendiendo que nunca fui verdaderamente amada, sino solo criada como una inversión. Nos encontramos en un pequeño bar donde sonaba música española antigua y servían vino barato pero caliente. Él pagó la mesa, se rió a carcajadas y dijo con ese tono tan machista que a muchas mujeres les resulta atractivo: las mujeres como tú no deberían preocuparse por el dinero. Yo puedo encargarme de todo. Me reí al oír eso. Sonaba agradable. Después de una infancia en la que tenía que compartir hasta el último centavo con mi madre, y luego años trabajando hasta altas horas de la noche en proyectos, que alguien me dijera: ya no tienes que preocuparte, déjame a mí, fue como si por primera vez me hubieran quitado un peso de encima. En las citas siguientes, él siempre pagó. Restaurantes, taxis, entradas para conciertos, incluso las flores que compraba en la esquina. Cada vez que yo sacaba la cartera, él me bajaba la mano con suavidad. Soy una mujer de mi casa. Una mujer de familia. No tu compañera de copas. Esa frase sonó romántica en aquel momento. No me di cuenta de que también era un marco invisible que estaba construyendo a mi alrededor. El día que me propuso matrimonio, estábamos en un pequeño balcón con vistas a la ciudad. Luces amarillas, viento frío, champán barato pero dulce. Me tomó de la mano. Quiero que te quedes en casa. Yo trabajaré, yo seré el sostén de la familia, una familia de verdad. Ya no tienes que luchar ahí fuera. Dude. Me encantaba mi trabajo en marketing. Me encantaba estar frente a una pizarra, dibujando estrategias, escuchando los debates de mis compañeros. Pero él me apretó la mano, con voz firme. Un hombre de verdad debería poder mantener a su esposa. Si todavía tienes que trabajar, siento que he fracasado. No me dijo que renunciara porque yo fuera mala. Me lo dijo porque me amaba. Ipsilon por eso, acepté. El día que presenté mi renuncia, mi jefe me sacó al pasillo. ¿Estás segura? Tienes mucho potencial. Si lo dejas por el matrimonio, será mucho más difícil volver después. Sonreí, y dije algo que todavía me entristece cuando lo recuerdo. Tienes suerte, tu marido quiere cuidarte. Mis compañeros me dieron una palmada en el hombro, medio felicitándome y medio lamentándolo. Agarré mis cosas y salí de la oficina, pensando: empiezo una nueva etapa, una etapa de familia feliz. La primera vez fue realmente dulce. Me levanté temprano para prepararle el café, el almuerzo y plancharle la camisa. Llegó tarde a casa, lo esperé para cenar. Me abrazó y me besó la frente. Si no fuera por ti, habría muerto de hambre. Esas afirmaciones me hacían sentir útil, aunque mi salario estaba disminuyendo gradualmente hasta casi cero. Pero entonces empezaron a aparecer otras palabras, muy pequeñas, muy comunes y muy peligrosas. Una vez, me compré un vestido nuevo, no caro, sin marca. Él miró el recibo, frunciendo el ceño. No necesito tantas cosas. No trabajo. Me quedo en casa. ¿Quién se va a fijar? Sonreí con ironía, doblé mi falda y me dije a mí misma: solo me preocupan las finanzas. En otra ocasión, un viejo amigo me invitó a hacer un pequeño trabajo freelance, elaborar una estrategia de medios para un restaurante. Me emocioné muchísimo. Esa noche se lo conté, esperando que me apoyara. Más dinero te ayudará a ti, y yo estaré menos triste. Dejó el cuchillo, mirándome como si acabara de decir algo increíblemente estúpido. ¿Crees que ser esposa, cuidar la casa, cocinar para mí, no es suficiente? ¿O echas más de menos la sensación de estar corriendo contrarreloj que quedarte en casa con tu marido? Me quedé sin palabras. No gritó. Solo usó unas pocas palabras, las suficientes para hacerme sentir egoísta por atreverme a querer algo más para mí. Rechacé ese trabajo y te lo dije. Ahora me estoy centrando en mi familia. Quién sabe, quizá en el futuro. Pero ese después nunca llegó. Cada vez que mencionaba la posibilidad de empezar de nuevo, tenía una excusa nueva. Dejaste el sector hace mucho tiempo. ¿Quién te contrataría? Ahí fuera la gente es más joven y dinámica.
Estás acostumbrada a una vida cómoda. ¿Cómo vas a aguantar ahí fuera? Con el tiempo, cada vez más dinero de la cuenta conjunta le pertenecía a él. Todas las facturas estaban a su nombre. Él se quedó con la tarjeta bancaria. Yo solo recibía una pequeña cantidad que me transfería cada mes, lo justo para la compra, algunas cosillas y la sensación de que él todavía me mantiene. Si gasto un poco de dinero, voy a tomar un café con mi hermana, compro algunos libros, él bromeará. Eres mejor gastando dinero que ganándolo. Él sonrió. Yo también sonreí. Pero cada vez, una pequeña parte de mí se encogía. Empecé a hablar menos de las cosas que me gustaban. Menos de marketing, menos de política y sociedad. Las cosas que antes me emocionaban desaparecieron poco a poco de las cenas. En cambio, le preguntaba por su día, por sus proyectos, por los compañeros de trabajo que odiaba. Aprendí a ser una buena esposa, cocinar bien, mantener la casa limpia, no causar problemas, no soñar demasiado. Cada vez que mis padres llamaban desde el campo y preguntaban, ¿has pensado en volver a trabajar? Siempre respondía de memoria, estoy feliz. Mi marido puede encargarse de todo. I have a mind. No me daba cuenta de que cada vez que decía eso, me hundía más en un pozo donde mi valía se medía por su satisfacción. Hasta aquella noche. La noche que yo creía que sería una cena normal, con el pollo a la parrilla que había marinado desde la tarde, y una copa de vino tinto que a él le gustaba. La noche en que dejó el cuchillo, empujó el portátil al centro de la mesa y empezó a hablarme ya no como un marido, sino como un jefe a una empleada aprovechada. Desde la dulce trampa criada del pasado, estaba a punto de ver su verdadera cara, calculada en frías filas de números en una hoja de cálculo de Excel 50/50. Aquella noche empezó como cualquier otra, solo que no sabía que sería la última vez que creería en el llamado hombre del pilar. Me quedé en la cocina, comprobando por tercera vez que el pollo estuviera en el horno. Lo había marinado esa misma tarde, justo a su gusto, ajo, limón, un poco de pimentón para darle un toque español, como él decía en broma. La mesa estaba puesta, una copa de vino tinto barato pero caliente, un mantel recién planchado, velas con un suave aroma a vainilla. Llegó a casa más tarde de lo habitual. Se abrió la puerta, el tintineo de las llaves, pasos pesados sobre el suelo de madera. Pero no hubo el abrazo de siempre, ni el típico me muero de hambre. En vez de eso, fue directo a la cocina, dejó una bolsa en la silla, y vi el portátil asomando. En ese momento, no podía ver el futuro, pero mi cuerpo sabía que algo andaba mal. La forma en que evitaba mirarme a los ojos. La forma en que se ajustó el cuello de la camisa, carraspeo, como si fuera a presentar un proyecto importante. Nos sentamos. Él cogió un trozo de pollo y lo masticó despacio. Yo serví vino e intenté calmar mi inquietud, hasta que dejó el cuchillo y empujó el portátil hacia el centro de la mesa. He estado pensando, comenzó, con una voz incómodamente tranquila, y creo que las cosas tienen que cambiar. El tenedor se detuvo en el aire en mi mano. ¿Qué cambio? Forcé una sonrisa. ¿Ya no te gusta el pollo? No es eso. Abrió su portátil y giró la pantalla hacia mí. Aparecieron hojas de cálculo blancas, llenas de números. Estoy hablando de cómo vivimos. De la justicia. Lo miré a él, luego a la pantalla. Una columna es una lista. Hipoteca, irjum, euros. Ligero, 90 euro. Agua. Sashi yutur. Gasolina, yukshishitu. Supermercado, 400 euros. Internet, 8 euros. Seguro coche, 120 euro. Y aún hay más. Cada línea contiene cifras detalladas que, en conjunto, dan como resultado una suma bastante considerable. Junto a cada una, hay una columna con el porcentaje precalculado del 50%. He hecho los cálculos, dijo, con la vista fija en la hoja de cálculo, como si le estuviera haciendo una presentación a su jefe. Nuestros gastos son así cada mes. A partir de ahora, pagarás la mitad. Todo, hipoteca, luz, agua, supermercado, todo. Parpadeé.
Mis oídos captaron las palabras, pero mi cerebro necesitó unos segundos más para procesarlas. ¿Yo pago? Repetí, como si fuera una palabra que nunca hubiera aprendido. Levantó la vista y me miró fijamente por primera vez desde que llegó a casa. Sus ojos no eran los del hombre que me había besado la frente y me había dicho, cuidaré de ti. Eran ojos que juzgaban, sopesaban, calculaban. No puedo seguir así para siempre, suspiró, pero su voz no sonaba cansada, sino como si se hiciera la víctima. Trabajo todo el día, cargando con todo, y tú. Señaló vagamente la cocina impecable. Haces estas cosas. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Estas cosas. 7 años de cocinar, lavar la ropa, limpiar, cuidar de mi suegra en el hospital, controlar cada factura, cada descuento en el supermercado. Se redujeron a 3 palabras, estas cosas. Pero, tragué saliva, intentando que no me temblara la voz. Tú fuiste quien me dijo que renunciara. Tú dijiste. Lo desestimó de inmediato. Eso era antes. Las cosas eran diferentes. Ahora todo es más caro, los tipos de interés han subido y los salarios no. No soy una organización benéfica. No quiero mantener a una cazafortunas. Creí haber oído mal. ¿Cazafortunas? Repetí, con las palabras atascadas en la garganta. Se encogió de hombros, como si hablara del tiempo. No ganas ni un centavo, pero lo disfrutas todo. ¿Qué pensarán los de afuera? Siento que se están aprovechando de mí, ¿sabes? Quiero que todo esté claro. 50/50. Justo. En cuestión de segundos, la cocina desapareció. Ya no estaba sentada en la familiar silla de madera. Me vi transportada a los días en que pagaba el alquiler con mi madre, calculando cada centavo, o a las noches trabajando sola, abrazada a mi portátil hasta las 2 o las 3 de la madrugada. Recordé el día en que presenté mi renuncia. Las palabras, mi marido quiere cuidarme, aún resonando en algún lugar. De repente, todo me pareció tan absurdo. Ahora, a tus ojos, no soy la esposa que te confió toda su carrera y te dijo, confío en ti. Solo soy un gasto que hay que recortar. ¿Cuándo crees que debería empezar a pagar? Pregunté con una voz que sonaba extraña, como la de alguien que habla por la radio. El mes que viene, respondió de inmediato. He actualizado esta tabla. Aquí tienes la tuya. Sus dedos tamborilearon sobre la columna derecha de números. Te he dado un poco más de tiempo para prepararte. No soy mala persona, ¿verdad? No es mala persona. Un hombre llamó cazafortunas a su esposa por la cocina que ella limpiaba todos los días, y luego declaró que no era mala persona solo porque le dio un mes para ganar dinero para pagar su hipoteca. Revisé las cifras. 600 euros de hipoteca. 200 euros del supermercado. Más luz, agua, gas, internet. Era lo mismo, o incluso más, que el sueldo mensual que cobraba hace muchos años, cuando empecé a trabajar. La única diferencia era que entonces era joven, no tenía currículum y aún hablaba de futuro. Ahora, mi perfil de LinkedIn está desactualizado y mi experiencia se limita a la cocina y la lavadora. Una serie de preguntas me pasaron fugazmente por la cabeza. ¿Y si no encuentro trabajo a tiempo? ¿Y si usas mi falta de pago como excusa para echarme de casa? ¿A dónde voy? ¿Con qué en la mano? ¿Unas pocas prendas de ropa, un currículum en blanco de 7 años? Sentí un frío en el pecho, me sudaban las manos, pero tras ese miedo, algo más se estaba gestando. Algo más agudo, más duro. Levanté la vista y lo miré fijamente. De acuerdo, dije. Parpadeó, claramente sin esperar que la respuesta fuera tan fácil. Vale. ¿A qué te refieres? Tienes razón. Si no somos la pareja que te imaginabas, si sientes que somos más bien compañeros de piso, entonces 50/50 es razonable, dije encogiéndome de hombros, intentando mantener la calma. Pagaré mi parte a partir del mes que viene. Algo brilló en sus ojos. Un poco confundido, un poco decepcionado. Había preparado sus argumentos para una discusión. Esperaba lágrimas, que le suplicara,
que dijera cosas como «no me dejes, estaré mejor». Pero yo simplemente asentí. Lo sé, dijo, reclinándose en la silla y recuperando la compostura. Eres realista. Siempre lo digo. Tenemos que madurar, compartir las responsabilidades. No podemos vivir en un sueño para siempre. Sonreí. Una sonrisa que ni siquiera reconocí. Sí. A partir de ahora, las cosas serán muy realistas. Tomé otro trozo de pollo y lo mastiqué despacio. El sabor era el mismo de antes, pero la sensación era diferente. Como si estuviera comiendo la cena de otra persona, en la cocina de otra persona. La pantalla del portátil seguía encendida, proyectando una fría luz azul sobre su rostro. Los números seguían en la hoja de cálculo, pero su significado había cambiado. Ya no se trataba de gastos del hogar. Era el contrato de convivencia que él mismo me había entregado. En aquel entonces, no sabía cómo ganar tanto dinero. No sabía por dónde empezaría después de 7 años sin trabajar. Solo sabía una cosa: si me había convertido de su hermano adoptivo en una cazafortunas que tenía que pagar deudas. Entonces ya no sería la esposa sumisa que él conocía. Esa noche, mientras roncaba a mi lado, abrí los ojos y me quedé mirando al techo. La luz de la hoja de cálculo de Excel aún entraba desde el salón, recordándome cada número que había leído. Cada número era un corte. Pero en esa oscuridad, un plan comenzó a gestarse. Si quieres 50 sobre 50, lo haremos 50 sobre 50 en todo sentido, no solo con el dinero, sino con todo lo que alguna vez hayas considerado tuyo por naturaleza. A la mañana siguiente, su despertador sonaría a la misma hora de siempre, pero por primera vez en 7 años, no habría café, ni ropa planchada, ni desayuno en la mesa. Y ese era solo el primer paso del juego del 50 sobre 50 que él mismo había iniciado. A la mañana siguiente, su despertador sonó a las 7 en punto, como de costumbre. Pero por primera vez en 7 años, no me desperté antes que él. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos, observando la luz del sol que se filtraba por las cortinas. Lo oí extender la mano para apagar la alarma, el sonido de cuando se dio la vuelta, el sonido de sus pasos tambaleándose al salir de la habitación. Unos minutos después se oyeron golpes en los armarios, él rebuscando en la lata de café y el sonido del grifo abriéndose y cerrándose. «Cariño», llamó desde la cocina. «¿Dónde está el café?» Subí la manta más, con voz tranquila. «No lo sé. Probablemente siga en el mismo sitio. Haz algunos». Se hizo un breve silencio, de esos que aparecen cuando uno no puede creer lo que acaba de oír. Pasaron unos minutos más, y volvió a aparecer en la puerta, con la camisa desabrochada y el rostro hosco. ¿Sin café? ¿Sin desayuno? ¿Dónde está mi camisa azul? Me giré para mirarlo, como si mirara a un completo desconocido. Buenos días. ¿Recuerdas? A partir de este mes, la responsabilidad es al 50%. Yo me encargo de mi parte, tú te encargas de lo tuyo. Parpadeó, como si yo acabara de hablar en un idioma extranjero. Estás bromeando, ¿verdad? No, dije incorporándome, con la voz aún suave pero sin inclinar la cabeza. Dijiste que no eres una organización benéfica. Yo tampoco. No ofrezco un servicio gratuito completo. Yo me preparo mi café. Si quieres tomarlo, prepáralo tú mismo. Todo su cuerpo se tensó. Esto es diferente. Dijiste que 50 sobre 50 es dinero. Y las tareas domésticas son... estas cosas. Interrumpí. Sí, de ahora en adelante, también considero estas cosas como responsabilidades personales. Tú te ocupas de tus asuntos, yo de los míos. Es justo. En el espíritu del 50 sobre 50, dijiste. Me levanté y entré tranquilamente al baño, dejándolo parado en medio del dormitorio con la expresión de alguien a quien acaban de salpicar con agua fría. En los días siguientes, la casa se convirtió en un campo de batalla invisible. Por la mañana, me preparé una sola taza de café en mi taza pequeña favorita. Él rebuscó en el armario su taza grande de siempre, y al final midió él mismo el café y el agua, maldiciendo en voz baja cuando el café estaba demasiado amargo. Mis camisas seguían impecables en el armario.
Las suyas estaban o bien en el cesto de la ropa sucia o aún arrugadas en la lavadora. Había empezado a trabajar con el cuello de la camisa ligeramente arrugado y la corbata torcida. Una noche, grito. Deja de complicármelo la vida. Sabes que odio las camisas arrugadas. Levanté la vista de la pantalla de mi portátil, donde estaba revisando mi LinkedIn, un perfil que hacía tiempo que había olvidado. No le estoy complicando las cosas a nadie. Simplemente, dejo de hacerlo por ti. Si quieres una camisa lisa, aprende a usar una plancha. Como yo. Inayu. El verbo estudiar nunca lo hizo feliz. Comencé a llevar un registro. Un pequeño cuaderno negro de tapa dura, al que le puse la etiqueta Sociedad, gastos y daños. El primer día, tiró por error una camisa roja en mi cesto de la ropa blanca. Me di cuenta, cuando la colgué para secar, y vi que mi blusa blanca favorita se había vuelto de un rosa salmón barato. Llevé la camisa al salón donde él estaba viendo fútbol. Mira, dije, levantando la camisa, esta es mía, me costó 40 euros, ahora está así. Echó un vistazo y se encogió de hombros. Pues cómprate otra, ¿por qué te lo tomas tan en serio? Es solo una camisa. Sí, asentí, me senté y abrí el libro. La camisa se dañó porque la lavaste mal, son 40 euros. Lo añadiré a la cantidad que me debes. Paga la semana que viene. Él se levantó de un salto. ¿Qué? ¿Me vas a cobrar? Por supuesto, dije, levantando la vista. Somos socios. Los socios que dañan la propiedad del otro tienen que pagar por ello, ¿verdad? Se sonrojó. ¿Qué estás haciendo, infantil? Nada infantil. Muy profesional. Añadí, más inconvenientes, 5 euros por el tiempo perdido. Luego cerré el libro. Golpeó el control remoto contra la mesa, pero no pudo decir nada. Porque él fue quien convirtió todo en un contrato. Desde ese día en adelante, cada vez que usaba por error mi champú caro, se bebía el yogur entero que le había comprado o derramaba café en la mesa de madera nueva, anotaba, precio, fecha, motivo. A veces incluso bromeaba. Te enviaré un archivo resumen en Excel al final del mes para que puedas visualizar fácilmente los costos. Exteriormente estaba despierto. Pero por la noche, cuando la casa estaba en silencio, permanecía despierto, con los ojos bien abiertos en la oscuridad. Saqué mi portátil a escondidas y abrí las páginas de empleo. Gerente de marketing, mínimo 3 hasta 5 años de experiencia reciente. Estratega digital, debe estar al día de las últimas tendencias. Cada frase me pareció una bofetada. 7 años después de dejar el trabajo, ¿aún me necesitaban? ¿O solo era una ama de casa a la que le habían recortado los beneficios? En mi cabeza, su voz se repetía una y otra vez. No soy una organización benéfica. No alimento a cazafortunas. Muchas veces, en mitad de la noche, estuve a punto de levantarme, ir a su habitación y decirle, vale, haré lo de siempre, cocinaré, lavaré la ropa, con tal de que no me mires más como si fuera una carga. Pero cada vez que me acercaba a la puerta, recordaba sus ojos en la mesa aquel día, los ojos de alguien que se planteaba si aquella inversión aún merecía la pena. Volví a la cama, me quedé mirando al techo, abrazando contra mi pecho la pequeña libreta como mi único salvavidas. La prueba de que no estaba loca, de que solo le estaba dejando probar una pequeña parte de lo que había tragado durante 7 años. Y entonces, el juego del 50 sobre 50 que él creía controlar comenzó a revelar sus verdaderas razones. Una tarde, tuve que volver a casa a buscar un archivo que había olvidado en mi escritorio. Salía de una pequeña reunión sobre una oportunidad laboral con un viejo conocido. Todavía me temblaban las manos porque hacía mucho tiempo que no me atrevía a decir, estoy buscando trabajo. Abrí la puerta del apartamento. Me acerqué a la puerta principal, llave en mano. Antes de meterla en la cerradura, oí su voz desde dentro. Su voz se suavizó. Un tono que no le había oído usar conmigo desde hacía mucho tiempo. Cariño. Sí, lo sé. Sé que es difícil estos días. Me quedé paralizada. Mi mano aún estaba preparada para abrirla, pero todo mi cuerpo estaba entumecido. Aquí me encargo de todo, continuó. Hipoteca, facturas, ya sabes.
Pero le hice compartir los gastos. El mes que viene te enviaré más dinero. Solo tienes que esperar. Ella. En ese momento, lo comprendí perfectamente. En la historia que le contaba a la mujer al otro lado de la línea, yo era ella, no su esposa, no su compañera, solo un obstáculo en su camino para convertirse en el héroe. Tú y los niños me necesitan, dijo, bajando la voz. Te prometí cuidarte después del divorcio, ¿recuerdas? No puedo abandonarte como hicieron los demás. Mientras ella pague su parte, te enviaré más, para el alquiler, para los niños. Sentí como si alguien me apretara el pecho. No porque le enviara dinero a su exceso ya era bastante malo, sino porque me di cuenta de que la supuesta división al 50% de la que hablaba en la cena era solo una fachada. No quería que madurara, ni era incapaz de hacerlo. Simplemente quería aumentar el flujo de efectivo, sin recortar el suyo. Saqué la llave y me alejé de la puerta como si estuviera al borde de un precipicio. Bajé las escaleras sin recordar cómo había aterrizado, pero al sentarme al volante me temblaban muchísimo las manos. En el silencio de mi coche aparcado bajo tierra, abrí mi aplicación bancaria. Apareció el historial de transacciones. Una serie de transferencias repetidas. El nombre del destinatario le resultaba familiar. El nombre de la mujer a la que siempre llamaba esa persona, su pasado, ya pasó. Junto a ella hay una nota. Alquiler febrero, alquiler de febrero. Zapatos niños, zapatos para niños. Flores San Valentín, Joa Valentín. Extra este mes. No te preocupes. Extra este mes. No te preocupes. Cada línea era como una puñalada. No solo porque él había enviado el dinero, sino porque el dinero provenía de la misma cuenta de la que él se sentó conmigo a la mesa, sacando dinero, quejándose y culpando. Pensé que iba a gritar. Pensé que iba a subir corriendo las escaleras, tirar el portátil contra la pared y gritar que era un mentiroso. Yo también pensaba que perder a mi marido significaba perderlo todo, dije. Resulta que lo que más temía perder era la versión distorsionada de mí misma que era cuando estaba contigo. Luego, en lugar de borrar la aplicación, pulsé el botón de descargar el extracto. Me lo envié por correo electrónico. Lo guardé en una carpeta que solo yo conocía. Si antes reaccioné con lágrimas y súplicas, esta vez sentí más frío. Comprendí que, a partir de ese momento, esto ya no era solo la historia de un matrimonio roto. Se trataba de un acuerdo en el que una parte creía estar actuando con mucha astucia, jugando al juego de la optimización financiera, y la otra parte, finalmente empezó a tomar un bolígrafo, abrir una libreta y anotarlo todo. No sé qué voy a hacer con todas estas pruebas, con la verdad sobre la chica y los pagos del alquiler. Lo único que sé es esto. El día que me obligó a firmar el acuerdo de custodia compartida, creía que me estaba atando a la pared. Inesperadamente, ese mismo día, me dio la llave. La llave abrirá la puerta a una alianza que jamás imaginaste, entre yo y la mujer al otro lado de la línea. Y pronto estaría de pie en mi puerta, con aspecto exhausto, creyendo que había venido a protegerlo, sin saber que esta vez ya no estaríamos en bandos opuestos. El timbre sonó en una gris mañana de sábado. Estaba sentada a la mesa del comedor. Delante de mí había una taza de café y una pila de extractos bancarios, extractos de transferencias, recibos de flores, las palabras alquiler, zapatos niños, destacando sobre el fondo blanco. No espero a nadie. Mi madre vive lejos y mi hermana siempre llama primero. Los vecinos nunca vienen sin avisar. Al abrir la puerta, vi a una mujer de mi edad. Su cabello rubio teñido se había desvanecido, sus cejas seguían intactas y sus ojos estaban oscuros, como si no hubiera dormido en toda la noche. Abrazaba una vieja bolsa de lona contra su cuerpo, como si se aferrara a su último vestigio de dignidad. Soy, dijo su nombre. El nombre que había leído decenas de veces en la pantalla del banco, junto a transferencia. Tengo la garganta seca. ¿Está en casa?, preguntó, esbozando una sonrisa forzada. Solo quiero hablar con él. Estoy preocupada por él. Si hubiera sido hace un mes, le habría dado un portazo o una bofetada. Pero en ese momento, simplemente me sentí cansada. Tan cansada que no me quedaban energías para sentir celos. Soy su esposa, dije lentamente. Y sí,
Sé quién eres. Pasa. Hizo una pausa, claramente no preparada para esa respuesta. Pero entró. Su mirada recorrió la casa. La mitad del salón estaba ordenada, la otra mitad estaba llena de ropa, cajas de comida y latas de cerveza. Dijo. Se aclaró la garganta y se sentó en el borde del sofá. Dijo que últimamente has estado fría, que ya no te importa. Está muy triste. Yo solo quiero ayudar. Me senté enfrente, con una mano sobre el bloc de notas que había preparado hacía tiempo. Te dijo. Le pregunté con suavidad cuánto te envía cada mes de esa cuenta de la que me hace pagar el 50%. Su rostro palideció. ¿Qué? Abrí la pila de papeles y los extendí sobre la mesa de cristal como si fueran cartas de juego. Estado de cuenta de transferencia. 14 medios. Flores San Valentín, 60 euros. Irsem. Alquiler. Sabe euro. 17 cuartos. Zapatos niños. 80 euros. Y de nuevo, cada mes, con regularidad. Señalé cada línea. Aquí está el dinero que le costaba mucho sacar adelante solo y del que se quejaba conmigo. Dinero de la hipoteca, de la luz, del agua, del supermercado. Y aquí. Dije pasando a otra hoja. Está la hoja de Excel que me presentó en la cena, diciéndome que era una cazafortunas que tenía que pagar la mitad de todo. Miró las cifras como si fueran su propia acusación. Le temblaban los labios. Él, dijo que no hiciste nada. Susurró ella. Que te quedaste en casa gastando su dinero. Me reí. No una risa alegre, sino la risa de alguien que ha llorado hasta las lágrimas. Claro, para ti es el héroe que se encarga de todo. Para mí es el jefe cansado que mantiene a una parásita. ¿Ves el punto en común? La miré fijamente a los ojos. Para que él fuera el bueno. Tenía que haber una mujer convertida en la mala de la historia. Permaneció en silencio durante un largo rato. Vi cómo la sorpresa, la vergüenza y el dolor se reflejaban en sus ojos. Fui tan estúpida, susurró. Pensé que era diferente a los demás hombres. Dijo que no podía dejarme después del divorcio, que era el único que había sido sincero conmigo. Él me dijo lo mismo, respondí. La única diferencia era que él no podía dejarme porque yo lo necesitaba. Durante varios minutos, nadie dijo nada. Solo se oía el tic-tac del reloj y nuestros reflejos distorsionados en la mesa de cristal. Entonces alzó la cabeza, con los ojos inusualmente secos. Ya no aceptaré su dinero, dijo. He solicitado 2 empleos. Pensé que él era la solución, pero tal vez sea el problema. Para ambos, por primera vez en mucho tiempo, sentí un atisbo de respeto, no hacia él, sino hacia la mujer sentada frente a mí. Esa decisión, asentí levemente, no es para mí, es para ti. Bien. Se puso de pie y se detuvo en la puerta. ¿No me odias?, preguntó en voz baja. Si no acepto el dinero, tendrá menos motivos para torturarte. Antes lo odiaba, dije con sinceridad. Pensaba que sin ti este matrimonio estaría bien. Pero ahora lo sé, sin ti él encontraría a otra persona que contara la historia de yo soy la víctima. Él sería el protagonista. Nosotras solo seríamos las secundarias. Ella sonrió levemente, una sonrisa amarga. Espero que algún día te perdones primero a ti mismo. Adiós. La puerta se cerró. La casa volvió a estar en silencio. Pero no el silencio opresivo de siempre. Más bien como el silencio después de una tormenta. El aire aún húmedo, aún pesado, pero de algún modo, más limpio. Una mujer se marchó de su vida. La segunda llegó unos días después. Esta vez es su madre. Llegó sin avisar, como de costumbre. El timbre sonó repetidamente. Abrí la puerta y la vi. El pelo perfectamente rizado, el abrigo impecable, los labios rojos. ¿No me vas a invitar a entrar?, preguntó frunciendo el ceño. Te invitaré. Me hice a un lado. Entró. Y tardó exactamente 3 segundos en darse cuenta de que algo andaba mal. Mi lado del salón, limpio, flores en la mesa, libros ordenados. Su lado, ropa amontonada, cajas de pizza, latas de cerveza, 2 calcetines desparejados tirados por ahí. ¿Qué es esto?, casi gritó.
La casa parece una posilga. Mi parte está bien, dije, mientras tomaba un sorbo de café. Es solo que la suya es un poco libre. ¿Qué has dicho? Se giró hacia mí con los ojos muy abiertos. Tú eres la esposa, tú tienes que ocuparte de la casa. ¿Cómo he criado a mi hija para que viva así? Respiré hondo y me puse de pie. Siéntate, mamá. Tengo algo que enseñarte. Entré en la habitación y saqué los papeles de siempre. La hoja de cálculo de Excel con la distribución 50/50, el extracto de la transferencia, el libro negro, sociedad, gastos y daños. Primero cogió la hoja de cálculo de Excel. Su mirada recorrió las filas: hipoteca, luz, agua, supermercado y la columna del 50% junto a ella con mi nombre. ¿Qué es esto?, preguntó con voz apagada. Hace unas semanas, durante una cena, dije. Puso su portátil sobre la mesa, me llamó cazafortunas y exigió que a partir de ahora pagara la mitad de todo, porque él no es una organización benéfica. Le temblaba ligeramente la mano. Imposible. ¿De verdad dijo eso? Este es el archivo que me envió por correo electrónico. Acerqué el teléfono y abrí el correo con su nombre. Míralo, mamá. La dejé leer un rato. Luego le entregué los extractos. Esta es la cantidad de dinero que le envía a su exnovia cada mes. Estando frente a mí, llora porque tiene que soportar todo él solo y me llama una carga. Tenía el rostro pálido. Se sentó en el sofá frente a él, donde yacía olvidada una camiseta sucia. No tenía fuerzas para recogerla. Creía que eras perezoso, murmuró. Creía que ya no lo cuidabas, por eso estaba así. Yo también lo creía, dije en voz baja. Me creí todo lo que dijo sobre mí, hasta que vi la cifra. Durante un largo rato reinó el silencio en la casa. Luego se puso de pie, arropándose con el abrigo, como si tuviera frío. Mamá. Necesito ir a casa y pensar, dijo mirándome fijamente. Pero hay algo. Lo crié para que fuera un hombre que cuidara de su familia, no el tipo de hombre que reparte el dinero de su esposa para mantener a otro. Si se atreve a ir a los tribunales y decirle al juez que tú eres el problema, seré la primera en avergonzarme de él. Pensé que solo había sido un arrebato de ira. Pero unas semanas después, cuando recibí una citación judicial, lo supe. Esto no iba a quedar en una simple discusión de cocina. Solicitó el uso exclusivo de los derechos de vivienda, alegando que yo creé un ambiente inhabitable que perturbaba su paz. En otras palabras, quería usar los tribunales para echarme de la misma casa que una vez me hizo llamar hogar. Esa noche, llevé todos los papeles al despacho de un abogado que me recomendó un amigo. El despacho era pequeño. Las paredes estaban cubiertas de notas adhesivas y olía mucho a café. La abogada, una mujer de unos 40 años, con ojos penetrantes pero no fríos, hojeó las páginas que le entregué. Hojas de cálculo de Excel, declaraciones, cuadernos donde anotaba cada vez que él incumplía algo, cada palabra que decía, cada modificación del acuerdo. Nunca he conocido a nadie tan preparado como tú, dijo tras un momento. La gente suele llegar con unos cuantos mensajes, unas cuantas fotos. Tú tienes tu historial financiero, tu lista de contactos, tu agenda detallada. ¿Es útil?, pregunté, aún incrédulo. Es más que útil, dijo mirándome. Demuestra que no eres la esposa desquiciada que destrozó la casa, como se describe en la demanda. Eres la única en esta historia que se tomó su acuerdo más en serio que ellos. El día de la audiencia judicial, me puse un viejo traje de oficina que había rescatado del fondo del armario. El mismo traje que había usado para mi entrevista de trabajo años antes de que ocurriera lo de yo me encargaré de ti. Se sentó al otro lado de la sala con su abogado. Parecía cansado, tenía poco pelo, pero intentaba mantener la compostura. Su abogado comenzó. Señoría, mi cliente solo quiere vivir en paz en la casa que paga. Su esposa se niega a hacer las tareas domésticas, crea intencionadamente un ambiente caótico y lo castiga económicamente. Escuché cada palabra, sintiéndome como si estuviera afuera, viendo una obra de teatro incómoda. Cuando le tocó el turno a mi abogada, colocó un grueso expediente sobre la mesa frente al juez. Señoría, dijo con claridad, esta es una hoja de cálculo de Excel creada por el propio demandante, en la que decidió unilateralmente que su esposa,
quien había renunciado a su trabajo a petición suya, pagaría el 50% de todos los gastos. Aquí están los extractos bancarios que demuestran que, al mismo tiempo, él enviaba dinero regularmente a su examante. Y aquí levantó el cuaderno negro, un diario detallado donde ella aplicaba la regla del 50/50 a todos los aspectos de su vida en común. La jueza, una mujer de pelo plateado y gafas, pasó las páginas lentamente. Luego alzó la vista y lo vio. ¿Niega usted que esta sea la hoja de cálculo que le envió a su esposa?, preguntó con voz baja pero clara. Tosió. No, pero quiero decir, solo quiero ser justo. Lo justo, reiteró el juez, es que ambas partes compartan. Aquí veo que usted le pide a su esposa que pague el 50% de los gastos, mientras que sigue esperando que se encargue del 100% de las responsabilidades del hogar. Al mismo tiempo, utiliza esos ahorros para mantener a otra mujer. Eso no es justo. Eso es explotación. Toda la sala del tribunal quedó en silencio. La petición de su esposa, dijo dejando la pluma, ha sido denegada, y le aconsejo, como alguien que ha visto demasiados divorcios, que tenga cuidado. Si continúa así, podría ser usted quien tenga que irse. Al salir del juzgado, el aire estaba más fresco de lo que esperaba. Él caminaba delante, mientras su abogado decía algo a lo que él no prestaba atención. Mi abogado se volvió hacia mí, esbozando una leve sonrisa. Hoy no solo defendí mi derecho a quedarme en mi casa, dijo. Defendí mi verdadera historia. De ahora en adelante, si quiero irme, será mi decisión. No porque alguien me haya echado. Me quedé en las escaleras del juzgado, observando el tráfico pasar, con el corazón extrañamente ligero. Por primera vez en muchos años sentí que la ley, las cifras, el papeleo, aquello que él creía que eran sus privilegios, estaban de mi lado. Pero la victoria en los tribunales fue solo el comienzo. Seguía durmiendo en la misma cama, en la misma casa, oliendo a un hombre al que ya no respetaba. El resto de la historia no transcurrirá en un juzgado. Transcurrirá en un pequeño apartamento bien iluminado, entre reuniones en las que me encuentro frente a una pizarra blanca y mañanas en las que me preparo un café. Pero para llegar allí, primero tuve que atreverme a abandonar la jaula de oro de la que el tribunal me acababa de hablar. Tiene derecho a abrir la puerta en cualquier momento. Esa tarde, salí del juzgado con la sentencia en la mano y una extraña sensación en el pecho. Gané. Tengo derecho a quedarme en esa casa. Nadie puede echarme, ni tú, ni tu abogado, ni nadie. Pero cuando llegué a casa, de pie en medio del salón, mitad limpio y mitad desordenado, mitad yo, mitad tú, comprendí algo aún más importante. Ya no quiero estar aquí. No porque haya perdido, sino porque por fin me di cuenta de que no tengo que vivir toda mi vida en un museo que exhibe 7 años de trauma. Esa casa, aunque protegida por la ley, sigue siendo la jaula dorada que una vez me encerró. La puerta está abierta. La única pregunta que queda es: ¿tendré el valor de salir? Empiezo con el trabajo. Jake, mi viejo amigo de la universidad, me había estado escribiendo de vez en cuando pidiéndome ideas de marketing desde que retomamos el contacto. Después del juicio, tomé la iniciativa de escribirle. Si la oferta de cooperación anterior sigue en pie, estoy dispuesto a intentarlo. Respondió casi de inmediato. Mañana a las 9 de la mañana, sala de reuniones grande. Cliente importante. Problema importante. Te necesito. In fact, the done is in. Al día siguiente, entré en una sala de conferencias llena de hombres con traje y mujeres con tacones altos. Luces blancas, una gran pantalla de proyección, el logotipo de una famosa cadena en la pared. El director de marketing del cliente habló rápidamente, enumerando métricas negativas, campañas fallidas y gráficos en rojo. Las 3 agencias anteriores se habían dado por vencidas, proponiendo un costoso cambio de imagen que nadie aceptaría. Hojeé los documentos. Los escuché y luego dejé la pluma. Su problema, dije con una voz tan tranquila que incluso a mí me sorprendió, no es su logotipo ni su eslogan. Su problema es que sus clientes tienen que pasar por 7 timbres infernales antes de llegar a alguien que realmente pueda ayudarlos. La habitación estaba en silencio. Me levanté y me acerqué a la pizarra. Dibujé el recorrido del cliente. Llamar a la línea directa, marcar el número, esperar transferencia, música de espera. Señalé cada punto, describiendo la frustración, la impotencia y el cansancio que experimentaba.
Luego sugerí maneras de acortar o modificar el proceso y la forma de medirlo. Cuando volví a mi silla, su director ejecutivo me estaba mirando fijamente. Pagamos un dineral para que nos dijeran que teníamos que cambiar el logo, dijo lentamente. ¿Y eres el primero en decirme que el problema es la centralita? Tras la reunión, Jake caminó a mi lado por el pasillo, con una sonrisa que no ocultaba su rostro. Esa, dijo, es la chica de la clase de estrategia, la que le dijo al profesor que la tarea estaba mal en la primera pregunta. Me reí. Por primera vez en mucho tiempo, mi risa no estuvo acompañada de culpa. Es diferente, dije. Antes luchaba por mis notas. Ahora lucho por mi vida. El primer contrato de consultoría me abrió las puertas a los siguientes. De repente, tenía mis propios ingresos, no de una cuenta conjunta, no de su dinero. Una noche, ya tarde, sentado frente a la pantalla, viendo cómo aumentaban los números de mi cuenta personal, me pregunté, si puedo atender a mis clientes, ¿por qué creo que tengo que depender de un hombre para siempre? Esa pregunta me llevó a una página web de bienes raíces. Luego, a una cita para ver un apartamento. El apartamento era pequeño, de unos 40 metros cuadrados, en la tercera planta de un edificio antiguo pero bien conservado. El suelo era de madera clara, con dos grandes ventanas que daban a la calle, debajo de la cual había una pequeña cafetería y un puesto de frutas. La cocina era sencilla y el dormitorio tenía espacio justo para una cama y un armario. ¿Estás seguro?, preguntó el agente inmobiliario. Pasar de una casa grande a esto es muy diferente. Cerré los ojos e imaginé. Despertarme por la mañana, la luz del sol inundando la habitación, nadie a mi lado suspirando porque brillaba demasiado. La cocina era pequeña pero limpia, cada taza y plato era mío. No tenía que esperar a que nadie llegara a casa antes de atreverme a comer. Seguro, dije, haciendo señas. Hace mucho que no puedo elegir un sitio sin preguntarle a alguien, ¿te gusta? El día que nos mudamos, él no estaba. Elegí deliberadamente un día en que estaba trabajando. Doble ropa, libros, fotos antiguas, las cosas que no eran mías, las copas de boda que me había regalado su familia, el sofá que él había elegido, el cuadro que tanto le gustaba, las dejé allí. No por generosidad, sino porque no quería llevarme nada que me recordara haber vivido en esa jaula. Cuando la puerta de la vieja casa se cerró tras de mí, no miré atrás. El nuevo apartamento aún estaba vacío, olía a pintura vieja y la luz era un poco intensa. Pero al dejar mi maleta en medio del pequeño salón, mi primera sensación no fue de pérdida, sino de ligereza. Compré un ramo de girasoles, simplemente porque me gustaban, no las rosas que él compró para disculparse después de una pelea. Los coloqué en el centro de la mesita del comedor, observando cómo el amarillo brillante resaltaba sobre el blanco del apartamento. Antes, comprar flores era un lujo, y siempre tenía que explicar. Está de oferta, no es cara. Pero ahora la única razón es, me apetece, y con eso basta. Vivir solo comienza con cosas muy pequeñas. Por la mañana, ya no me levanto para prepararle el desayuno a tiempo, sino con el aroma del café de la cafetería de abajo, que me anima a abrir los ojos. Me preparo mi café favorito, solo, sin azúcar ni leche, y me siento junto a la ventana a observar a la gente que se apresura a ir al trabajo. Para el almuerzo, comí las cosas que antes le parecían raras. Pan con queso fuerte, ensaladas con muchas chalotas, comida mexicana tan picante que me hizo sonrojar. Nadie a mi lado frunció el ceño. ¿Qué estás comiendo? Todavía hay comida que me gusta en casa. Por la noche, trabajo hasta que me canso. No porque mi jefe me obligue, ni porque mis clientes me lo pidan, sino porque realmente quiero. Cuando termino, apago el portátil y pongo una película a mi gusto. La temperatura de la habitación está ajustada a mi cuerpo, no al punto caliente de otra persona. Una noche vino mi hermana a casa. Nos sentamos en el suelo a comer pizza, a beber vino barato, a ver una película malísima y a reírnos hasta llorar. «Sabes», dijo, recostándose contra la pared, «pensé que ibas a desmayarte, pero al verte ahora, pareces más joven que hace años. Ya no tienes esa mirada en los ojos que siempre busca la felicidad de los demás». Guardé silencio un instante. «Yo también pensaba que perder a mi marido significaba perderlo todo», dije. «Resulta que lo que más temía perder era la versión distorsionada de mí misma que era cuando estaba contigo. En cuanto a Jake, Jake está presente regularmente en mi vida, pero no ocupa espacio. Después de largas reuniones, íbamos a almorzar,
Hablábamos de clientes, campañas antiguas y errores tontos de nuestra juventud. A veces me invitaba a tomar café los fines de semana, al mercado de agricultores, a probar nuevas variedades de queso. Una vez, de camino a casa, dijo en voz baja: «Me gusta estar contigo así. Pero si no estás listo, sigo aquí, como amigo, colega, lo que necesites. No quiero ser una carga adicional». Lo miré y vi la diferencia más obvia entre él y su exmarido. Mi exmarido siempre me exigió que me adaptara a su molde. Jake dio un paso atrás, dejándome espacio para estar lo suficientemente alta, lo suficientemente amplia, lo suficientemente real. «No estoy preparada para una nueva relación», dije con sinceridad. «Esta vez, primero quiero saber quién soy sin un hombre a mi lado». «De acuerdo», sonrió. «Me gusta esa versión de ti, sin promesas, sin exigencias, sin juegos de «te debo algo porque eres bueno conmigo». Simplemente dos adultos caminando uno al lado del otro, cada uno a su propio ritmo. Una noche, después de apagar todas las luces, tumbado en mi cama, mirando al techo sin ver a nadie más, empecé a hacer algo que no me había atrevido a hacer durante muchos años. Hago una lista. No es una lista de tareas, no es una lista de cosas que tengo que hacer para complacerlo, sino una lista de cosas que he hecho por mí misma. Abandonar una casa que una vez pensé que era el mundo entero. Firma el contrato de trabajo a tu nombre. No necesitas una balista. Compro flores simplemente porque me gustan, no porque tenga que decorar para nadie. Mírate en el espejo y verás a una mujer, no a mi esposa. Al final de la lista, añadí una línea más, con la mano temblando ligeramente. Aprendí a quererme a mí misma antes que a nadie más. Pensé que ahí terminaba todo. Pensaba que, a partir de ese momento, mi vida consistiría únicamente en trabajo, café por la mañana, girasoles en la mesa, algunas citas informales y noches tranquilas en mi pequeño apartamento. Hasta que una tarde húmeda, cuando entré en el vestíbulo del edificio de oficinas, con la fiambrera en la mano, todavía pensando en una nueva campaña, lo vi sentado allí, vestido con un traje impecable, con las manos retorciéndose el sombrero, la mirada llena de esperanza y desesperación. «¿Podemos hablar?», dijo, poniéndose de pie con voz ronca. «Solo 5 minutos». Y fue entonces cuando lo comprendí. El camino de amarme a mí misma antes que a los demás no ha terminado. Falta un último capítulo, aquel en el que tengo que enfrentarme a la persona que me hizo olvidar quién soy y decirle: «Ya no soy la mujer a la que abandonaste». Se sentó en una silla en el vestíbulo, con la gorra retorcida entre las manos, como un estudiante al que llaman a la oficina del supervisor. Hubo un tiempo en que con solo verlo así, se me enternecía el corazón. Con solo oírlo suspirar: «Estoy tan cansado», borraba automáticamente todos los errores de mi mente y volvía a la cocina a prepararle sopa. Pero ese día, cuando lo miré, lo primero que sentí fue distancia. No la distancia entre dos desconocidos, sino la distancia entre alguien que se ahogó por alguien y alguien que nadó hasta la orilla. «Solo te doy 5 minutos», dijo con voz ronca. «Si quieres que me vaya después, me iré». Asentí con la cabeza. 5 minutos. Una pequeña sala de conferencias por allá. Nos sentamos uno frente al otro, entre 4 paredes de cristal, detrás de la ciudad en movimiento, sin importar la importancia que tuviera para él esta conversación. Él tomó la iniciativa de comenzar. «Te ves diferente. Dragos Oliva. Más feliz. Más joven». «Yo siento lo mismo», respondí. Sacó una carpeta delgada de su maletín, como si presentara pruebas de buena conducta. «Fui a terapia», dijo, mirando la mesa. «Psicología, control de la ira, todo. Entiendo lo mal que me porté contigo. Aprendí a cocinar, a planchar, mantengo la casa limpia. Ya no dependo de nadie». Él alzó la vista, intentando encontrar algo en mis ojos. «No vine aquí a poner excusas. Vine a decir: lo siento, y quiero una oportunidad para enmendarlo. Para enmendarlo esta vez. Quiero ser el esposo que te mereces». Hace un año me habría echado a llorar. Habría pensado: «Por fin lo entiende. Por fin me ha elegido». Pero ahora simplemente me siento extrañamente tranquila. «Bien», dije. «Es muy bueno que vayas a terapia, que estés aprendiendo a cuidarte». Sus ojos brillaron con esperanza. «Entonces, ¿nosotros?»,
Pero continué con suavidad. Eso no significa que quiera volver. Se enderezó de golpe, como si un resorte lo hubiera accionado. ¿Qué dijiste? ¿Sigues tan enfadado? Sé que me equivoqué, pero todos cometemos errores y los corregimos. Podemos empezar de nuevo. Esta vez te respetaré. Te trataré como a un verdadero compañero. Te lo prometo. ¿Te acuerdas? Le interrumpí del día en que me dijiste que renunciara a mi trabajo. Quedó atónito. ¿Qué dijiste entonces? Pregunté. Desvió la mirada. Dijiste: un hombre de verdad debe ser capaz de cuidar de su esposa, repetí. Que querías que me quedara en casa, que ir a trabajar era un juego de niños. Me lo creí. Puse mi futuro en tus manos y lo llamé amor. Me incliné, haciendo girar el bolígrafo en mi mano. 7 años después, el mismo tipo se sentó frente a mí con una hoja de cálculo de Excel, llamándome cazafortunas. Me exigía que pagara el 50% de todo, mientras seguía queriéndose con el 100% de las tareas domésticas, y usaba los ahorros para enviárselos a otros. Levanté la vista y lo miré fijamente. No lo he olvidado, pero ya no duele tanto. Porque entiendo, el problema no es solo lo que hiciste. Es que te di el derecho a hacerlo durante 7 años. Negó con la cabeza, con voz casi suplicante. Lo sé, me equivoqué, pero estoy cambiando. ¿No lo ves? Lo estoy intentando. Ya veo, asentí. Creo que lo estás intentando. Creo que puedes ser un mejor hombre, para ti mismo y para la próxima mujer, si la hay. No estoy aquí para impedirte ese camino. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer que quieres de vuelta a tu lado, dije lentamente, ya no existe. Guardó silencio. La esposa a la que dejaste en la cocina, la que discutía con su hermana para defenderte, la que estaba dispuesta a pedir perdón primero aunque tuviera razón, murió lentamente en esa casa. En su lugar, había otra mujer que acababa de aprender a valerse por sí misma. Tenía un trabajo, un pequeño apartamento, su propia vida, y ya no estaba dispuesta a renunciar a todo para demostrarle a nadie que era digna de amor. Respiré hondo. Me preguntaste por qué no te di una segunda oportunidad. Me encogí de hombros, porque lo que quería salvar era una versión de ti a la que no querías volver. Se recostó en su silla, como si alguien le hubiera succionado todo el aire. Pero te amo, dijo en voz baja. Siempre te he amado. Solo fui un estúpido. Sí, dije. Creo que me amas como lo haces. Pero al final, lo que cambió mi vida no fue si me amabas o no. Dejé la pluma sobre la mesa, con las manos entrelazadas. Lo que lo cambió todo fue que, por primera vez en 7 años, decidí quererme más a mí misma. Cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla, suavizando extrañamente su rostro, antes tan imponente. ¿No hay otra manera?, preguntó. ¿No hay nada más que pueda hacer? Sí, dije. Puedes continuar la terapia. Puedes aprender a ser amable con la próxima mujer desde el principio, en lugar de esperar hasta perderlo todo y luego arrepentirte. Puedes dejar de contarte a ti misma la historia de ser la víctima de todos. Me puse de pie. La conversación de 5 minutos había durado más, pero lo más importante ya se había dicho. Y puedo hacer una cosa por ti, añadí. Déjame ir, no como una traidora, sino como alguien que ha saldado una deuda imprudente consigo misma. Lo acompañé hasta el ascensor. Cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, me miró por última vez. Espero que seas feliz. Sonreí. Por primera vez, no fue para tranquilizarlo, para mantener la paz. Simplemente reflejaba cómo me sentía por dentro. Estoy feliz, respondí. Y lo mejor de todo es que no depende de que estés aquí. La puerta del ascensor se cerró. Los números del panel electrónico descendieron lentamente. Me di la vuelta y regresé a la oficina. Jake estaba de pie en la puerta de la sala de conferencias, con 2 tazas de café en la mano. ¿Estás bien?, preguntó. Todo está bien, dije mientras tomaba la taza de café. Y hoy, por primera vez, lo dije, sin mentirme a mí misma. Si estás escuchando esto, probablemente te encuentres en algún lugar entre Madrid, Barcelona, Ciudad de México o Buenos Aires, sentado frente a la pantalla, con una pregunta muy simple en mente. ¿Qué hay de mí? Quizás estés en casa, haciendo trabajo no remunerado, cocinando, lavando la ropa, cuidando a los niños, atendiendo a ambas familias. Y cuando estás cansado, alguien te dice: no hiciste nada. Yo fui el que trabajó para ganar dinero.
También puede que te veas obligada a una situación de reparto equitativo. El dinero se divide, pero las tareas domésticas son naturales para las mujeres. Y si te quejas de estar cansada, la gente se ríe. No te excedas. No estoy aquí para decirte, divórciate y vete inmediatamente. La vida no es tan sencilla. Cada uno tiene sus propias circunstancias, sus propios miedos y sus propios compromisos. Pero quiero que recuerdes algo que me llevó 7 años aprender. Si la gente tuviera que pagarte por lo que haces todos los días en casa, jamás se atreverían a llamarlo tarea doméstica de nuevo. Una relación en la que pagas el 50% del dinero, pero asumes el 100% de las tareas domésticas, el 100% de las emociones, el 100% de las responsabilidades. Eso no es justo. Eso es explotación. Puede que las disculpas lleguen demasiado tarde. Puede que el arrepentimiento sea sincero, pero no tienes ninguna obligación de volver atrás solo porque la otra persona por fin se dé cuenta de lo que tú ya sabías. Irse no siempre es un fracaso. A veces es como graduarse de una vida que en realidad nunca elegiste. Y lo más importante, tu valor no reside en el sueldo de alguien, ni en su cuenta bancaria, ni en si un hombre lo percibe o no. Tu valor es algo que debes reconocer tú misma primero, antes de poder exigir el respeto de los demás. Si te encuentras en una historia como la mía, hazte solo una pregunta. Si amo a mi hija, a mi hermana, a mi mejor amiga, ¿querría que viviera como yo vivo ahora? Si la respuesta es no, entonces quizás sea hora de volver a escribir tu historia. No tiene por qué ser un divorcio violento. Puede empezar con pequeñas cosas. Una cita contigo mismo. Un currículum actualizado. Una cuenta de ahorros a tu nombre. La oportunidad de decir no. El resto, el tiempo y el coraje lo dirán. Y si queréis seguir escuchando historias como esta, historias reales, de personas reales, de dolor, traición, pero también de resurrección, quedaos aquí conmigo. Escríbeme en los comentarios. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? ¿En qué se parece tu historia a la mía? ¿O en qué se diferencia? ¿Quién sabe? Quizás algún día, la historia que compartes hoy sea la clave para que otra mujer a la que nunca has conocido encuentre la paz. Si te identificas con estas palabras, suscríbete, no porque necesite números, sino porque creo que nosotras las mujeres que nos sentimos solas en la cocina, en la alcoba, en las pequeñas discusiones, necesitamos escucharnos más. Para que un día, cuando el ex vuelva a llamar a la puerta pidiendo una segunda oportunidad, estemos lo suficientemente tranquilos como para sonreír y decir, tal vez tú hayas cambiado, pero yo también. Y ahora por fin te elijo a ti.